¿Te ha pasado que, aunque digas tengo fe, por dentro sientes que algo te está derrumbando? Hablas de confiar en Dios, pero hay noches donde tu mente no se calla, donde las dudas, los miedos y los pensamientos oscuros te atacan sin aviso. A veces sonríes frente a todos, pero por dentro estás librando una batalla que nadie ve. Y lo más duro, es sentir que estás perdiendo una guerra que ni siquiera entiendes del todo. Quizás tú también te has preguntado, ¿por qué, si creo en Dios, sigo sintiéndome tan vulnerable? No es que tu fe sea débil. Es que hay algo que muchos creyentes han olvidado levantar, el escudo espiritual. Ese que no se ve, pero que marca la diferencia entre resistir o caer. Ese que Efesios 6:16 describe como el escudo de la fe, capaz de apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y créeme, esos dardos existen. No son flechas físicas, son pensamientos, ataques emocionales, tentaciones, heridas del pasado, flechas que buscan romper tu confianza en Dios. El problema es que muchos van a la guerra sin saberlo. Oran, pero sin cobertura. Sirven, pero sin protección. Hablan de fe, pero no la activan. Y por eso, terminan agotados, drenados, confundidos. Pero no tiene que ser así. Hoy vas a descubrir cómo levantar tu escudo, cómo activar la fe que no se quiebra con el miedo ni se apaga con el dolor. Este video no es teoría, es una guía espiritual para quienes están cansados de ser atacados y quieren empezar a vencer. Quédate hasta el final, porque allí te revelaré una promesa bíblica, que, si la entiendes, puede cambiar tu forma de pelear todas tus batallas. Tal vez hoy llegaste herido, con grietas en el alma, pero este podría ser el momento en que tu escudo empiece a brillar de nuevo, y el enemigo empiece a retroceder. La mayoría de las personas no se da cuenta de que la fe no se tiene, se mantiene. No es una emoción que aparece en los momentos bonitos, sino una decisión que se sostiene cuando todo dentro de ti grita que renuncies. El escudo espiritual se activa justo ahí, cuando eliges creer aunque no veas nada, cuando eliges permanecer aunque te sientas solo, cuando decides confiar aunque todo parezca perdido. Esa es la fe que protege. Esa es la fe que apaga los dardos encendidos del enemigo. Efesios 6:16 no dice, si puedes, toma el escudo. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sobre todo, antes del talento, antes del ministerio, antes del éxito. Porque sin ese escudo, cualquier ataque te derriba. ¿Cuántas veces una simple crítica ha herido más que una espada? ¿Cuántas veces una decepción ha hecho tambalear tu confianza en Dios? Esos son los dardos invisibles. No vienen de afuera, sino de lo que esas palabras provocan dentro de ti. Por eso, el enemigo no necesita destruirte, solo necesita hacerte dudar. Cuando la fe baja, la mente se llena de ruido. Empiezas a creer mentiras como, Dios se olvidó de mí, ya no tengo propósito, nada va a cambiar. Y poco a poco, lo que era un guerrero se convierte en una víctima. Pero el enemigo no teme al creyente que ora, ni al que canta, teme al que cree de verdad. Porque ese sabe quién lo respalda. Ese entiende que su escudo no está hecho de palabras, sino de convicción. Por eso, cada vez que eliges no rendirte, estás levantando tu escudo. Cada vez que oras sin sentir nada, cada vez que perdonas lo imperdonable, cada vez que obedeces sin ver resultados, estás apagando los dardos. Y aunque nadie lo vea, el cielo lo celebra. Quizás hoy no lo sientas, pero el hecho de seguir aquí, buscando respuestas, ya es una señal de que tu escudo no está roto, solo necesita ser levantado otra vez. Porque la fe dormida no muere, solo espera el fuego correcto para despertar. Imagina por un momento a un soldado en medio del campo de batalla. El enemigo lanza flechas, fuego, piedras, y él no puede controlar la dirección de cada ataque, pero sí puede decidir una cosa: mantener su escudo en alto. Así es la vida espiritual. No puedes evitar los ataques, pero sí puedes decidir no exponerte. La fe no evita la guerra, la fe te protege dentro de ella. Y ese escudo no se levanta una vez, se levanta cada día. Hay personas que piensan, si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? Pero tener a Dios no te exime de la batalla, te da las armas para vencerla. Cuando olvidas tu escudo, los ataques se sienten más fuertes, los pensamientos más pesados, las heridas más profundas.
Por eso Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa palabra confiad es la clave. Confianza es fe activa, fe que se traduce en acción, fe que se convierte en escudo. David tenía ese escudo cuando enfrentó a Goliat. No fue la piedra lo que derribó al gigante, fue la fe detrás de la piedra. Daniel lo levantó cuando se negó a adorar ídolos, y Dios cerró la boca de los leones. Esteban lo sostuvo mientras lo apedreaban, viendo el cielo abierto. Pablo lo usó en cada persecución, transformando cárceles en templos. Ninguno de ellos fue inmune al dolor, pero todos fueron invencibles porque su escudo estaba en alto. Y aquí viene algo profundo. La fe no te aísla del dolor, te blinda dentro de él. Puede que las flechas te rocen, pero no te atraviesan. Puede que llores, pero no te quiebras. Puede que tropieces, pero no caes. Porque tu fe no está puesta en lo que ves, sino en quien prometió sostenerte. Así que si últimamente te has sentido atacado, confundido o desanimado, no lo tomes como señal de debilidad, sino de valor. Nadie lanza flechas a quien no representa una amenaza. El enemigo no ataca lo que está vacío, ataca lo que lleva propósito. Y tú, aunque no lo veas, lo llevas. Pero hay algo que pocos entienden. El escudo espiritual no se rompe de un día para otro, se agrieta lentamente. Cada herida que no sanas, cada desobediencia que justificas, cada oración que dejas de hacer, deja una pequeña fisura por donde el enemigo puede entrar. Y esas grietas no se ven con los ojos, se sienten en el alma. De pronto, ya no sientes ganas de orar. Empiezas a dudar de lo que antes creías con firmeza. Te irritas fácilmente, pierdes la paz por cosas pequeñas. No te das cuenta, pero tu escudo está bajando. Las grietas del escudo nacen del desgaste espiritual. Cuando la rutina reemplaza la pasión, cuando la fe se vuelve costumbre, cuando el corazón se enfría. Y el enemigo lo sabe. No necesita destruirte con un golpe, le basta con distraerte poco a poco. Por eso muchos creyentes siguen sirviendo, pero vacíos, siguen hablando de Dios, pero sin fuerza, siguen de pie, pero con el alma cansada. La apariencia permanece, pero el fuego interior se apaga. La desobediencia también debilita el escudo. Cada vez que ignoras la voz de Dios por comodidad o miedo, algo se fractura. No porque Dios te castigue, sino porque su protección se activa en la obediencia. Es como si bajaras el escudo voluntariamente. Y cuando eso ocurre, los dardos no tardan en llegar: ansiedad, duda, soledad, culpa. Pero no estás condenado a vivir así. Porque la fe, incluso agrietada, puede restaurarse. Dios no desecha escudos rotos, los repara con amor. Isaías 42:3 dice que Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Si tu fe hoy solo es un hilo, Dios puede volverla fortaleza. Si tu escudo está lleno de grietas, Él puede volverlo impenetrable. Y a veces, el proceso de restauración duele. Porque Dios no solo repara el escudo, también sana las manos que lo sostienen. Cuando Dios comienza a sanar tus manos, también toca lo que escondes detrás de ellas: tus miedos, tus heridas, tus decepciones. Muchas veces pedimos que nos fortalezca, pero no queremos que nos confronte. Sin embargo, no hay restauración sin exposición. Dios no puede reforzar lo que finges que está bien. Por eso, a veces permite batallas que revelan las grietas que negabas tener. No lo hace para humillarte, sino para sanarte. Porque lo que se revela, se puede curar, lo que se oculta, se pudre. Quizás últimamente te has sentido en una lucha constante, donde nada parece avanzar. Pero, ¿y si esa batalla no fuera un castigo, sino un llamado de Dios a revisar tu escudo? ¿A mirar dentro y descubrir qué parte de tu fe necesita ser fortalecida? Efesios 6 no dice que Dios levantará el escudo por ti. Dice: tomad el escudo de la fe. En otras palabras, es una decisión diaria. No es automática, es intencional. Y para activarlo, la obediencia es el combustible. La fe sin obediencia es como un escudo sin agarre, existe, pero no protege. Por eso el enemigo trabaja tan fuerte para romper tu comunión con Dios. Si logra que dejes de orar, que dejes de leer la palabra, que dejes de confiar, no necesita atacarte más,
tú mismo dejarás tu escudo en el suelo. Pero cuando obedeces, aunque no entiendas, la fe se fortalece. Cuando perdonas, aunque duela, el escudo se repara. Cuando agradeces, aún sin ver resultados, el metal vuelve a brillar. Y entonces algo cambia en el mundo espiritual. Lo que antes te hería, ya no te toca. Lo que antes te confundía, ya no te domina. Porque el escudo empieza a levantarse por dentro, no por fuera. ¿Has sentido últimamente que tu fe se ha debilitado o que tus oraciones rebotan en el silencio? Déjalo en los comentarios. Quiero orar por ti, porque ese puede ser el primer paso para que Dios vuelva a reforzar tu escudo. La verdadera fe no se mide por cuántos milagros has visto, sino por cuánto confías cuando no ves ninguno. Muchos quieren una fe que evite el dolor, pero Dios nos ofrece una fe que resiste dentro del dolor. Porque el escudo no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles, al contrario, se fortalece en medio del fuego. La fe no se construye en los días tranquilos, sino en las noches donde lloras y sigues creyendo. Ahí es donde tu escudo toma forma. Job entendió esto cuando perdió todo y aún así dijo, aunque él me mate, en él esperaré. Esa es la esencia del escudo espiritual, seguir confiando incluso cuando no hay razones visibles para hacerlo. La fe es la resistencia silenciosa de un alma que no se rinde, aunque nadie lo entienda. Es esa fuerza invisible que te hace levantarte cada mañana cuando todo parece derrumbarse. Pero esa clase de fe no se improvisa, se alimenta. Y la fuente de esa fuerza no está en el optimismo ni en el pensamiento positivo, sino en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Cuando llenas tu mente de la palabra, tus pensamientos dejan de ser vulnerables. Cada promesa se convierte en una capa más de protección, y poco a poco, el miedo empieza a perder poder. Por eso, el enemigo hace tanto ruido, para que dejes de escuchar. Te distrae, te cansa, te llena de ocupaciones inútiles. Porque sabe que un creyente que deja de oír la palabra, tarde o temprano, bajará su escudo. Pero cuando eliges apartar tiempo para estar con Dios, aunque sea solo unos minutos al día, el escudo se refuerza desde adentro. Cada versículo que crees, cada promesa que recuerdas, es como si el Espíritu Santo añadiera una nueva capa de luz a tu defensa. Y pronto, lo que antes te hería, empieza a rebotar contra una fe que ya no cede ante el miedo, sino que lo disuelve. El escudo espiritual no solo protege tu mente, también guarda tu corazón. Porque los dardos más peligrosos no son los que vienen del enemigo, sino los que nacen de dentro, la falta de perdón, la amargura, la envidia, el orgullo. Esos son venenos silenciosos que corroen la fe desde adentro. Jesús lo dijo claramente en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad. No porque el otro lo merezca, sino porque el perdón te libera del peso que impide que tu escudo se levante. El perdón no es debilidad, es estrategia espiritual. Cuando eliges perdonar, rompes los lazos invisibles que el enemigo usa para mantenerte herido. Cada resentimiento guardado es una grieta más. Y mientras esas grietas existan, la fe no fluye con libertad. Por eso hay personas que oran, pero no sienten avance, leen la Biblia, pero no hay poder, cantan, pero no hay paz. Es porque su escudo está lleno de grietas internas que solo el amor puede reparar. El amor de Dios no es una emoción pasajera, es el material con el que se forja la fe. Galatas 5:6 dice, la fe actúa por el amor. En otras palabras, una fe sin amor se vuelve dura, pero no fuerte, activa, pero no efectiva. Cuando aprendes a mirar con compasión incluso a quien te hirió, algo sobrenatural ocurre. Tu escudo empieza a brillar de nuevo, y los dardos del enemigo pierden su dirección. Dios no quiere una fe fría ni mecánica. Quiere una fe viva, sensible, que refleje su carácter. Porque el escudo espiritual no solo defiende, también refleja. Cada vez que eliges amar en medio del dolor, estás mostrando la luz que vence la oscuridad. Cada vez que oras por quien te lastimó, el infierno se sacude. Así que, si hay alguien que aún duele en tu corazón, no lo ignores. Tal vez ese perdón pendiente sea la grieta que el enemigo ha estado usando para entrar. Y si decides entregarlo hoy a Dios,
verás cómo tu escudo comienza a relucir con una fuerza que ninguna oscuridad puede apagar. La comunión con el Espíritu Santo es el fuego que mantiene ese escudo encendido. Sin él, la fe se vuelve teoría, con él, se vuelve poder. No se trata solo de conocer a Dios, sino de caminar con él cada día. Porque el escudo no se sostiene con fuerza humana, sino con presencia divina. Cuando permites que el Espíritu Santo te guíe, tus reacciones cambian, tus pensamientos se limpian, tu discernimiento se agudiza. Comienzas a sentir cuando algo no viene de Dios, y puedes levantar tu escudo antes de que la flecha te alcance. El enemigo teme al creyente lleno del Espíritu Santo, no por su elocuencia, sino por su sensibilidad. Porque donde hay comunión, hay cobertura. Y donde hay cobertura, el enemigo no tiene acceso. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder no es solo para hacer milagros, también es para resistir la oscuridad que intenta infiltrarse en tu mente. Muchos creen que la fe se demuestra en los grandes actos, pero el Espíritu la fortalece en lo cotidiano. Cuando eliges guardar silencio en lugar de responder con ira, cuando eliges orar en vez de quejarte, cuando decides esperar en vez de rendirte. En esos momentos, tu escudo se vuelve más sólido que el acero. Pero cuando te desconectas de la presencia de Dios, tu fe empieza a secarse lentamente. Ya no sientes la misma pasión, la oración se vuelve un trámite, y el corazón pierde su dirección. No porque Dios se haya ido, sino porque bajaste el escudo. Y el Espíritu Santo no te obliga, te invita. Él toca suave, pero constante, esperando que vuelvas a levantarlo junto a Él. Quizás llevas tiempo sintiendo que tu fuego interior se apagó. No te culpes. Solo vuelve a buscar su voz. Porque cuando el Espíritu Santo sopla sobre ti, lo que parecía ceniza se convierte otra vez en llama. Y ese fuego es lo que hace que tu escudo no solo te defienda, sino también ilumine. Hay momentos en los que Dios permite el silencio no para castigarte, sino para entrenarte. En esos tiempos donde no sientes su voz ni ves resultados, Él está fortaleciendo tu escudo. Porque la fe más pura no se forja en la abundancia, sino en la escasez, no en las respuestas, sino en las preguntas. Es fácil confiar cuando todo fluye, pero la fe madura cuando eliges creer aunque no haya señales. Ese es el tipo de fe que el enemigo no puede quebrar. Abraham tuvo que esperar años para ver una promesa cumplida. Durante ese tiempo, no hubo ángeles, ni milagros, ni confirmaciones visibles, solo silencio. Pero ese silencio fue su campo de entrenamiento. Cada día que Abraham decidía seguir creyendo, su escudo se fortalecía hasta volverse inquebrantable. Y cuando finalmente vio el cumplimiento, ya no era el mismo hombre, su fe había sido templada por el fuego del proceso. Quizás tú también estás en ese tipo de silencio. Oras y no ves nada. Buscas respuestas y parece que Dios no responde. Pero escucha esto, el silencio de Dios nunca es ausencia, es estrategia. Mientras tú esperas, Él está trabajando. Mientras tú confías, Él está formando en ti la resistencia que necesitarás para sostener la bendición que viene. Satanás siempre intentará interpretar el silencio de Dios como abandono, pero cada vez que eliges creer a pesar de no oír nada, estás levantando el escudo más poderoso de todos, el de la confianza absoluta. Esa fe que no depende de emociones ni de señales, sino del carácter de un Dios que no cambia. Así que, si estás atravesando un desierto espiritual, no corras hacia el ruido. Quédate firme. Porque a veces, el sonido del silencio es el martillo con el que Dios está forjando tu escudo para la próxima batalla. Y cuando ese escudo esté listo, entenderás que incluso el silencio fue una forma de amor. Hay un momento en la vida del creyente donde el escudo deja de ser solo defensa y se convierte en testimonio. Cuando tu fe permanece firme en medio de las pruebas, otros comienzan a ver en ti lo que antes solo escuchaban en palabras. Tu resistencia inspira, tu paz confronta, tu esperanza enseña. Eso fue lo que pasó con Pablo en prisión, encadenado, herido, pero con el escudo en alto. Desde la oscuridad de una celda, escribió palabras que aún hoy siguen fortaleciendo al mundo. Su escudo no solo lo protegió, también iluminó a otros. Porque la fe genuina tiene una voz silenciosa, pero poderosa. No necesita gritar para ser escuchada.
Habla a través de tus reacciones, de tu manera de amar, de cómo te levantas después de cada golpe. Y cuando otros ven que sigues de pie, aunque la tormenta no ha terminado, entienden que hay algo más grande sosteniéndote. Esa es la evidencia viva de un escudo espiritual activo. El mundo no necesita más discursos religiosos, necesita ver vidas cubiertas por la fe real. Personas que no solo hablan de Dios, sino que lo reflejan en su forma de enfrentar el dolor, en su manera de perdonar, en su capacidad de seguir creyendo aun cuando nadie más lo hace. Esa clase de fe cambia atmósferas, rompe cadenas y despierta corazones dormidos. Y es ahí donde entiendes que tu escudo no fue hecho solo para ti. Fuiste diseñado para ser un refugio para otros. Cuando tu fe se mantiene firme, cubres a los que aún están aprendiendo a creer. Tus oraciones protegen, tus palabras levantan, tu obediencia abre camino. Así que no subestimes tu batalla ni tu proceso. Puede que estés cansado, pero alguien más está encontrando esperanza al verte resistir. Tu escudo, aunque golpeado, está reflejando la luz de un Dios que sigue escribiendo su gloria sobre tu historia. Y aún así, hay un peligro silencioso: pensar que el escudo espiritual se mantiene solo. No. Cada día, debes decidir levantarlo. No se activa por inercia ni por emoción, sino por convicción. La fe es una elección constante, incluso cuando no sientes nada. Cada amanecer es una oportunidad para decir: hoy vuelvo a creer. Hoy vuelvo a confiar. Hoy vuelvo a pelear con esperanza. Porque la fe no depende del estado del corazón, sino del carácter de Dios, que sigue siendo fiel aunque tú estés cansado. El enemigo lo sabe, por eso intenta que comiences el día sin orar, sin agradecer, sin recordar las promesas. Porque cada día que inicias sin levantar tu escudo, tu mente queda expuesta. Las preocupaciones te golpean, los pensamientos te abruman, las emociones se vuelven tus guías. Pero cuando empiezas el día en comunión con Dios, el escudo se levanta antes que los ataques. No hay casualidad en esto. La fe que se activa temprano, resiste todo el día. Y levantar el escudo no significa negar la realidad, sino declarar que tu confianza está por encima de ella. Significa mirar las circunstancias y decir: esto me duele, pero no me detendrá. Esto me preocupa, pero no me dominará. Esto me afecta, pero mi fe seguirá en pie. Esa es la madurez espiritual, no escapar del dolor, sino atravesarlo protegido por la convicción de que Dios sigue al mando. El escudo espiritual es más que defensa, es una declaración silenciosa de guerra. Cada vez que eliges creer, estás diciéndole al infierno: no me rendiré. Y esa determinación mueve el cielo a tu favor. Porque Dios no abandona a quienes siguen creyendo, incluso cuando tiemblan. Así que mañana, cuando abras los ojos, antes de tocar el teléfono o mirar el reloj, susurra con fe: Señor, hoy levanto mi escudo. Y sentirás algo sutil pero real, como si el cielo mismo se alineara para recordarte que no estás solo en la batalla. Todo este mensaje tiene un propósito: recordarte que la fe no es un concepto, es una cobertura viva. Es el abrazo invisible de Dios en medio de la guerra. Y ese escudo espiritual no es para unos pocos elegidos, fue diseñado para ti. Porque fuiste llamado a resistir, no a rendirte. A caminar en victoria, no a vivir temiendo los ataques. Efesios 6:16 dice que el escudo apaga todos los dardos encendidos del maligno. No algunos, no la mayoría, todos. Eso significa que no hay ataque, tentación o pensamiento oscuro que pueda vencer una fe activa. Pero recuerda esto: el escudo no funciona si lo dejas en el suelo. Se activa con tu decisión diaria de confiar, aunque el entorno te grite lo contrario. Y si sientes que tu fe está débil, no temas. Dios no necesita una fe perfecta, solo una fe dispuesta. Él es quien la fortalece, quien la pule, quien la transforma en una muralla impenetrable. Tu parte es levantarla, la suya, hacerla indestructible. Isaías 54:17 lo declara con poder: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna palabra, ninguna trampa, ninguna oscuridad podrá prevalecer cuando tu confianza esté puesta en Él. Ese es el secreto de los que vencen. No tienen menos batallas, tienen más fe. Han aprendido que la guerra no se gana con fuerza, sino con permanencia, no con miedo,
sino con obediencia. Así que, hoy te invito a levantar tu escudo espiritual, a cerrar los ojos y decir con convicción: Señor, en ti confío. En tu nombre me cubro. En tu presencia camino. Y cuando lo hagas, no solo sentirás paz, sentirás autoridad. Porque quien levanta su fe, levanta su destino. ¿Has sentido últimamente que estás en una guerra invisible y no sabes cómo resistir? Escríbelo en los comentarios. Quiero orar por ti, para que el fuego de tu fe vuelva a encenderse y tu escudo se levante con más fuerza que nunca. Porque cuando un hijo de Dios decide creer de nuevo, todo el cielo se pone de pie.